Bueno, continuamos. Estábamos en la clase anterior, habíamos hablado del primer grupo al que Juan el Bautista le dio testimonio. Habíamos hablado de ese primer grupo que eran los fariseos y algunos de los saduceos, los cuales habían enviado un, un grupo de personas para que averiguaran quién era Juan el Bautista, quién era él, que si él era el profeta que estaban esperando, que si era el Mesías o que si era el Elías que la profecía había dicho. Y él en todo tiempo negó y dijo, no soy ese, no soy, no lo soy, tampoco soy el Cristo. Entonces ese grupo simplemente estaban interesados en saber quién era él, no más, no les interesaba otra cosa, no les interesaba ni siquiera saber el testimonio de él, de que el Cristo había venido y que él estaba preparando el camino para el Mesías. Entonces con esa primera parte terminamos y quedamos en que en el segundo día, o sea, el siguiente día, el segundo grupo y segundo énfasis. El segundo énfasis que hace Juan el Bautista acerca del Mesías. Y vamos a leer de los versículos 29 al 34. Y dice así la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Otra vez se repite aquí el, el propósito de Juan al escribir el Evangelio. El propósito de Juan, el apóstol, de escribir este Evangelio, y está hablando de Juan el Bautista, que da testimonio de Cristo. Y el propósito de Juan es que creamos que Él es el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Y aquí vuelve y lo repite Juan el Bautista, dando testimonio de Él. Veamos qué dice el comentario. La frase el siguiente día presenta una sucesión de días que continúa en los versículos 35, 43 y en el capítulo 2 y versículo 1. Al parecer, los acontecimientos que van desde la entrevista de Juan con la delegación de Jerusalén hasta el milagro de Caná ocurrieron en una semana. Entonces está hablando de que viene una sucesión de días y Juan el Bautista siempre dice al siguiente día, al siguiente día. Entonces, desde que esta delegación de los fariseos y de los saduceos vino a Juan el Bautista, Juan el apóstol dice al siguiente día de esto, al siguiente día. Entonces, esta otra parte del testimonio de Juan el Bautista fue al siguiente día de esa reunión con la delegación de los judíos. Y supuestamente desde ahí hasta el milagro en Caná de Galilea ocurrió una semana, transcurrió una semana. Un día después de haber hablado con la delegación, vio Juan a Jesús que venía a él. Juan, fiel a su deber como heraldo y definiendo un momento redentor trascendente, llamó de inmediato la atención de la multitud cuando dijo, He aquí el Cordero de Dios. La vez pasada, si recuerdan, habíamos dicho que Juan el Bautista siempre desviaba la atención hacia Jesucristo, siempre haciendo esa labor de, no me miren a mí, miren a Cristo. Y aquí otra vez, he ahí el Cordero de Dios. Ve que Cristo viene, va hacia él y le dice a la multitud que estaba ahí reunida con él, he aquí el Cordero de Dios. O sea, miren hacia él, vayan hacia él. Ese título del Cordero de Dios, usado primero en una cadena de títulos dado a Jesús en los versículos restantes de este capítulo. Los otros incluyen Rabí en el versículo 38 y 49, Mesías en el versículo 41, Hijo de Dios en el versículo 34 y 49,
Rey de Israel en el versículo 49, Hijo del Hombre, versículo 51, y aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret en el versículo 45. Entonces, todos estos títulos que está recibiendo el Señor en este capítulo, en solo este capítulo, dice el comentario que no fue una suposición por parte de Juan. O sea, Juan el Bautista no estaba suponiendo nada, estaba haciendo una declaración maravillosa, una revelación que le vino del cielo. Dice, fue una revelación absolutamente verdadera de Dios, como lo probaron la vida, muerte y resurrección de Jesús. O sea, él en ese momento estaba dando esa declaración maravillosa. Y después de esa declaración viene toda la vida de Cristo, su muerte y su resurrección para para corroborar lo que Juan el Bautista estaba diciendo, que este era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este concepto del Cordero para sacrificio era conocido por el pueblo judío. Durante toda la historia de Israel, Dios había revelado claramente que el pecado y la separación de él solo podían removerse por medio de sacrificio de sangre. No se podía conceder el perdón de los pecados sin que un sustituto aceptable muriera en sacrificio. Un sustituto aceptable muriera en sacrificio. Esto está recordando de que los judíos tenían que hacer un sacrificio de un cordero. Casi todos los días hacían sacrificio, o todos los días hacían sacrificio en el templo, pero una vez al año celebraban la Pascua matando un cordero por el pecado de todo Israel, y también hacían otros sacrificios. Entonces están recordando esta parte que ellos habían practicado durante años, años. Pero vamos a ver aquí más adelante que eso no les servía de nada. Ellos sabían que Abraham había confiado en que Dios proveería un cordero para ofrecerlo en reemplazo de Isaac. Se sacrificaba también un cordero en la Pascua, en los sacrificios diarios del tabernáculo y después en el templo, y como ofrecimiento por los pecados de los individuos. Dios también dejó claro que ninguno de esos sacrificios era suficiente para remover el pecado. O sea, estos sacrificios de corderos normales como los conocemos nosotros, no les servían para remover el pecado, simplemente como que encubría el pecado, pero no removía el pecado de las personas. El único sacrificio aceptable para Dios para remover el pecado era el sacrificio del cordero que él había enviado, el cordero que él proveyó, así como en Abraham que él proveyó un cordero. Para nosotros, para toda la humanidad, Dios también proveyó ese cordero que era el hijo de él, su propio hijo, el único cordero aceptable. También eran conscientes de que la profecía de Isaías comparaba al Mesías con un cordero que fue llevado al matadero. Eso está en Isaías 53:7. Vamos a leer esa parte, ese pasaje de Isaías 53, versículo 7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como un cordero, los corderos que llevaban eran calladitos, no sabían para dónde iban al matadero, pero no sabían nada de eso. Y Cristo también como un cordero, en silencio, no abrió su boca, se fue y lo llevaron como un cordero al matadero. Y eso ya lo había escrito Isaías. Y esto comparado con Hechos 32:1, Hechos 8:32, perdón, que dice, el pasaje de las escrituras que leía era este. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba en la sinagoga leyendo un rollo y estaba leyendo un pasaje y decía el pasaje, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Estaba leyendo ese pasaje de Isaías 53:7. Así que cuando Jesús estaba en ese momento en la sinagoga leyéndole a los judíos este pasaje y diciendo, hoy se ha cumplido esta profecía, estaba hablando de él mismo. Y esto
lo recuerdan en el Hechos 8:32, que Cristo estaba cumpliendo esa profecía ese día. Y en Primera de Pedro 1:19 también dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19 también habla de él como un cordero, el cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces ese testimonio que estaba dando Juan era una declaración muy grande, una declaración enorme acerca de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios le iba a enviar un cordero y lo hizo. Dice que aunque Israel buscaba un Mesías que fuera profeta, rey y conquistador, Dios les iba a enviar era un cordero. No les iba a enviar ese rey que ellos esperaban. Y esto era lógico de esperarse que el pueblo de Israel esperara un Salvador como Moisés, porque Moisés dijo en la profecía, a un profeta como yo les levantará el Señor. Y ellos veían a Moisés como un Salvador que lo sacó de la esclavitud de Egipto. Y eso era algo muy físico, no espiritual. Y el pueblo estaba esperando eso. Pero ese era el propósito de Dios. Esto los tomó por sorpresa a ellos porque ellos no veían de manera espiritual las escrituras. Pero así era el plan del Dios del cielo. Ellos seguían esperando y siguen esperando un libertador. Hoy en día los que no han creído en Cristo siguen esperando un rey, un conquistador y un profeta que venga y luche por ellos y ponga a ese pueblo en el lugar que ellos supuestamente merecen y sea un profeta de Dios que les hable directamente de parte de Dios. El título Cordero de Dios anticipa el sacrificio supremo de Jesús en la cruz por el pecado del mundo. Con esta declaración breve del profeta Juan, deja claro que el Mesías había venido a lidiar con el pecado. El Antiguo Testamento está lleno con la realidad de que el problema es el pecado y reside en el mismo corazón de cada persona. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo... Entonces, el problema más grande que Dios tenía que solucionar en nosotros era el problema del pecado. Y envía a Cristo para morir por nuestro pecado como un cordero, el cordero de Dios, porque es el problema más grande que tenemos. Nosotros no tenemos solución para ese problema. Hay soluciones para muchas cosas en esta vida, para muchísimas cosas, pero el problema del pecado que nos lleva a la muerte no tiene solución y la única solución es Cristo. Y Dios envía a ese Cristo, envía a ese cordero a solucionar este problema que la humanidad tiene. Entonces Él no venía a otra cosa diferente porque Dios sabe que el corazón del ser humano es perverso. Vuelvo y leo Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros mismos conocemos nuestro propio corazón. Dios es el único que nos conoce a fondo. Entonces, como decía un predicador, nosotros tenemos un enemigo dentro de nosotros, nuestro propio corazón. Ese propio corazón nos lleva a nosotros a la muerte y nosotros no tenemos salida, no tenemos nada que hacer contra eso. El enemigo está adentro, ya hizo el daño, lo sigue haciendo y nosotros no podemos darnos nuestra propia salvación. La única salida es Cristo y a eso vino Cristo. Todos los hombres, aun quienes recibieron la revelación de Dios en las Escrituras, los judíos, eran pecadores e incapaces de cambiar el futuro o el presente o de pagar por los pecados del pasado. La conocida acusación de Pablo sobre la naturaleza pecaminosa humana se hace con base en la revelación del Antiguo Testamento. ¿Cuál? Eso está en Romanos 3:11 y 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Eso es una acusación muy fuerte, pero es una realidad, eso es verdad, eso no se puede negar. No hay quien no haya pecado en esta tierra, todos cargamos con el pecado y aun siendo tan pecadores no buscamos de Dios.
Ya en Efesios también se lo decía Pablo, que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, un muerto no puede reaccionar a nada. No hay manera de que un ser humano busque a Dios. La única manera es que Dios nos ayude y nos haga ese milagro a través de su Santo Espíritu, dándole vida a un corazón muerto. Cuando nosotros tenemos esa vida, empezamos a entender el mensaje de Dios, pero antes nosotros no tenemos cómo buscar de él. Entonces esa es la acusación de Pablo, que es muy verdadera. Como se indicó en la explicación anterior en el capítulo 2 de esta obra, cosmos, mundo, tiene varios significados en el Nuevo Testamento. Aquí se refiere a la humanidad en general, a todas las personas sin distinción, trasciende los límites étnicos, raciales y nacionales. El uso de El uso de término singular pecado con el sustantivo colectivo mundo revela que así como el pecado es universal, así también el sacrificio de Jesús es suficiente para todas las personas sin distinción. Aquí podríamos decir entonces la salvación es para todos, todo el mundo es salvo porque está diciendo el mundo, está hablando del mundo y el pecado del mundo. Y esa afirmación entonces está incluyendo a todos. En primera de Juan 2:2 dice lo siguiente: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación por los pecados de todo el mundo. Pero hay que hacer una salvedad. Aquí lo dice, pero aunque el sacrificio de su muerte es suficiente para los pecados de todos, es eficaz solo para quienes creen en Él para salvación. Tenemos cantidades de versículos que hablan de eso. Vamos a leer, por ejemplo, Juan 3:15-16, un pasaje famosísimo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No sé por qué me ponen el 15. Voy a saltar a esta referencia porque me parece que el 15 está fuera de lugar. Ah, no, si dice así. Voy a leer desde el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿de qué está hablando este pasaje? Nos está diciendo, la muerte de Cristo es suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Es suficiente para todos los pecados de todo el mundo, pero es eficaz solo para aquellas personas que en Él creen. Y creer, ya habíamos visto que es encierra muchas cosas. Creer no es simplemente decir, ah, sí, yo creo. Creer es seguirlo, obedecerlo, hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Dice, el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo, ese es el que ama al Padre. Entonces, ese creer no es simplemente decir, sí, creo que existe, porque como dice también Santiago, los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Y los demonios no son salvos, ningún demonio va a ser salvo. Entonces, ese creer es mucho más que decirlo. Entonces, el pago que Cristo hizo en la cruz es suficiente para los pecados de todo el mundo, pero es eficaz solo para aquellos que creen en Él. Y hay cantidades de pasajes en las Escrituras acerca de esto. Están Juan 3:18, Juan 3:36, Juan 5:24, Juan 6:40, Lucas 8:12, Hechos 10:43. Hay cantidades en Romanos también. Este versículo no enseña el universalismo, la falsa doctrina según la cual todos serán salvos, cuya falsedad es obvia porque la Biblia enseña que la mayoría de las personas sufrirá el castigo eterno en el infierno. Entonces, ¿por qué aclarábamos anteriormente esto de que es suficiente, pero solamente es eficaz para quienes creen?
porque hay doctrinas que dicen que se aferran de estas, de un solo versículo que dice que murió por los pecados del mundo. Entonces esa doctrina se llama el universalismo, dice que todos los seres humanos somos salvos, lo que significaría que no hay gente en el infierno. ¿Para qué Dios hablaría de un infierno al que no va a ir nadie? ¿Por qué Dios habla o haría un infierno del cual no va a estar lleno? Y las escrituras dicen, como dice aquí el comentario, que la mayoría de las personas sufrirá el castigo eterno. Veamos en Mateo 25:41 qué dice. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En el mismo 25, en el versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. En segunda de Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y así también Apocalipsis 14:9 al 11, 20, 11, 15. En Ezequiel vamos a comparar estos versículos con Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre. Si el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y sabemos que la muerte del alma es la muerte en el castigo eterno en el infierno. No es que muera como morimos nosotros aquí en la tierra, como muere la carne. El alma no muere, el alma es eterna. Todos vamos a ser eternos, pero unos en castigo eterno, otros en salvación. Entonces, esa doctrina del universalismo es falsa. No todos van a ser salvos. Aparte de eso, las escrituras también dicen que solo se salvarán unos pocos, que el camino es estrecho, la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la salvación, por lo cual van a ir muy pocos por ese camino. Juan enfatiza por tercera vez su papel subordinado a Jesús, el Verbo eterno que habría de hacerse un varón. Pues esto fue lo que reconoció cuando dijo, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan fue creado. ¿Por qué dice Juan todo esto? Que que el que viene después de mí, o después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Cuando fue concebido, a los 6 meses de su concepción fue concebido el Cristo, el Mesías. Y Juan dice que él era antes de Juan. Está hablando de la eternidad de Cristo, de que mucho antes de que Juan fuera, eh, Cristo ya existía, porque Él es eterno. Entonces está reconociendo esa eternidad de Cristo. No hay ninguna otra manera aquí en la carne, en la tierra, en que Cristo fuera antes que Él, porque fue concebido después de Él. Entonces de lo que Él está hablando es de esa eternidad, que Él mismo es el creador y que Él era antes y que, como decía también en uno de los versículos, no era digno de desatar la correa de su calzado. Se lo dijo a los judíos. Entonces él vuelve y se coloca en esa posición de subordinado con respecto a Cristo. El rango superior de Jesús era infinito, fue el que creó todas las cosas, y a Juan incluyéndolo. Aunque en realidad Juan había nacido antes que Jesús, Jesús existía primero que Juan. Y aunque Juan era familia de Jesús, probablemente su primo, porque sus madres eran parientes, Juan no le conocía como Mesías hasta que lo bautizó para que fuese manifestado a Israel. Esto de que las madres de ellos eran parientes está en Lucas 1:36. Esto no está aquí en Juan. Juan no se detiene, Juan no se detiene en muchos de estos detalles porque el punto importante para Juan es mostrar que él es el Hijo de Dios. Por eso no le interesan tanto detalles de su vida, ni siquiera los milagros, porque los milagros son las credenciales de Cristo como el Mesías.
pero a Juan muestra algunos milagros, pero no le interesa hablar mucho de los milagros, sino hablar directamente de él, de por qué él es el Cristo. Entonces, Juan no le conocía como el Mesías hasta que lo bautizó para que fuese manifestado a Israel. Como este era el bautismo más importante de Juan, declaró: vine yo bautizando con agua, aunque se mostró reticente de bautizar al Señor. Esto es otro pasaje que tampoco está en Juan, esto está en Mateo 3:14, cuando él dijo que antes él debía ser bautizado por Cristo, y Cristo le dijo que se hiciera así para que se cumpliera todo lo que se tenía que cumplir. Y fue en el bautismo de Jesús que Dios, el que envió a Juan a bautizar con agua, reveló completamente a Jesús como el Mesías por medio de una señal que envió a Juan, una señal fijada previamente. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esa señal era una prueba sobrenatural del papel mesiánico de Jesús, porque Dios le había dicho a Juan: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces Juan ya conocía esta señal porque el que lo envió a bautizar, que era el Padre, le había dicho esto: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por eso Juan daba el testimonio y decía que ese era porque él había visto el Espíritu Santo que había descendido sobre él y había permanecido sobre él. Por eso podía dar ese testimonio. Como Pedro, Juan solo entendió quién era en verdad Jesús por medio de la revelación divina. La superioridad de Jesús sobre Juan se refuerza con el hecho de que él bautizaba con el Espíritu Santo. Aquí dice que como Pedro, recordemos este pasaje que está en Mateo 16:17, que el Señor estaba averiguando qué creía la gente, que quién era él. Y algunos decían que era un profeta, otros que era Elías, otros que era Juan el Bautista, que había vuelto. Y él les pregunta: ¿y ustedes quién dice que yo soy? Y Pedro se levanta y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y el Señor le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que Pedro, así como Juan el Bautista, solo podían haber visto esa divinidad de Cristo o de Jesús por revelación del mismo Padre. De otra manera, no hubiesen podido saber que Él era realmente el Cristo. Por sexta vez en su Evangelio, el apóstol Juan se refiere al testimonio de Juan el Bautista a favor de Cristo con la siguiente afirmación: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por eso es que Juan usa este testimonio y lo usa completo, porque Juan el Bautista también dice: doy testimonio de que este es el Hijo de Dios, porque ese es el propósito de Juan al escribir el Evangelio. Como se indicó en el capítulo 1 de esta obra, testificar o dar testimonio es un asunto temático en este Evangelio, o sea, es el tema del Evangelio. El testimonio de Juan en el versículo 34 es una conclusión que se ajusta a esta sección, en tanto que la narrativa hace su transición del Bautista a Jesús. O sea, está usando ese testimonio de Juan el Bautista como dice, se me perdió la palabra, como el asunto temático de Juan en su evangelio. El tema de Juan en su evangelio es que él es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Está usando este asunto, esta declaración de Juan el Bautista para confirmar o ir reafirmando la declaración de Juan el apóstol, de que él es el Hijo de Dios. Y entonces en esa transición narrativa de Juan el Bautista hacia Jesús, está usando ese testimonio. Aunque los creyentes son hijos de Dios en un sentido limitado, solamente Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que solo Él participa de la misma naturaleza con el Padre. Ya hemos visto algunas cosas de esto de la naturaleza, que tienen la misma naturaleza,
que tiene la misma esencia, eso lo vimos en los primeros versículos. A su primer énfasis que el Mesías está aquí, Juan agregó una exhortación igualmente convincente: reconocerlo por lo que Él es, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cordero del Supremo Sacrificio por el pecado del mundo. Entonces el mismo Juan lo reconoció, Juan el Bautista. Luego viene un tercer grupo, un tercer énfasis, o sea, un tercer día en esta sucesión de días. Dice en los versículos 35 al 37: al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Si nos damos cuenta en los versículos anteriores, Juan el Bautista le estaba hablando a un grupo de personas que estaba con él y estaba dando testimonio de: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no se nos dice nada si lo siguieron, si no lo siguieron, nada. Ese grupo de personas no sabemos nada de ellos. De los judíos sabemos que solamente estaban indagando de quién era Juan y que no les interesaba más nada. O sea que ellos no creyeron en el Mesías, no creyeron en el testimonio de Juan el Bautista. De este segundo grupo no sabemos nada. Este tercer grupo eran dos de los discípulos de Juan que estaban con él, y a él les dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y ellos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Aquí nuevamente la frase el siguiente día continúa la sucesión de días explicada en relación con el versículo 29 que estábamos viendo al principio. Ahora este es el tercer día de la sucesión, el segundo después del encuentro de Juan con la delegación investigadora que fue desde Jerusalén. El tercer grupo es el más pequeño, consistía solo de dos de los discípulos de Juan, Andrés y el mismo Juan el apóstol. Juan quien escribe este evangelio, que él nunca se menciona. En todo el evangelio, Juan no se menciona a él mismo. Cuando hace referencia a Juan, ya lo habíamos visto también en versículos anteriores, cuando él mismo escribe acerca de Juan, está hablando de Juan el Bautista, no de él mismo. Cuando Juan vio a Jesús, que Jesús andaba por allí, le repitió a sus discípulos lo que había proclamado a las multitudes el día anterior: he aquí el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto a su maestro, una vez más siguieron a Jesús. O sea, ya lo habían escuchado dos veces decir lo mismo: he aquí el Cordero de Dios. Esto nos está diciendo que el día anterior estos dos discípulos, Andrés y Juan, estaban en la multitud, pero cuando escucharon que volvió y dijo: he ahí, he aquí el Cordero de Dios, estos dos discípulos sí siguieron a Jesús. La voluntad de Juan para pasarlos a Jesús sin titubeos es una evidencia más de la humildad con que se anula, con que Juan se anula él mismo, y la aceptación completa de su papel subordinado. Y entonces aquí creo que hay una evidencia de que Juan siempre señalaba al Cristo para que las multitudes siguieran a Cristo. Siempre decía: ese es el Cordero, de él es de quien yo estoy dando testimonio. Pero las multitudes parece que no entendían. Y aquí hasta este momento solamente Juan y Andrés siguieron a Jesús. ¿Qué hora tenemos? Pues 7, 5. El hecho de que los dos discípulos hubieran seguido a Jesús no implica que se hicieran sus discípulos permanentes en ese momento. Cierto es que la palabra griega siguieron, que es, yo no la sé pronunciar, aquí dice acolouteo, acolouteo, siguieron. Se usa en el Evangelio de Juan para seguir como discípulo, pero también se puede usar en un sentido general. Andrés y Juan tuvieron aquí su primer contacto con Jesús. Más tarde se convirtieron en sus discípulos permanentes. O sea, este era un primer contacto. Aquí dice que siguieron a Jesús, pero ese siguieron no está indicando que se hicieron inmediatamente discípulos. Fueron a indagar. En este evangelio tampoco nos habla de eso. En otros evangelios, en los otros evangelios nos cuenta que ellos le hicieron una pregunta al Señor. Aquí se queda hasta ahí. Simplemente lo siguieron. El tercer énfasis de Juan se sigue lógicamente de los primeros dos,
puesto que el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, está aquí, la única respuesta apropiada es seguirlo. Después de haber cumplido su propósito como testigo de la verdadera identidad de Jesús, Juan desaparece de la escena, aparte de una mención breve en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 23. Vamos a verla de una vez porque, aunque todavía no hemos llegado, vamos a ver. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Esta es la última vez que Juan el apóstol menciona al Bautista en su evangelio. O sea que aquí empieza a desaparecer Juan el Bautista de la escena, de toda esta escena. El resto del evangelio se enfoca en el ministerio de Jesús, algo que el mismo Bautista habría probado. Como se dijo, como les dijo a algunos de sus discípulos, celosos por su reputación. Juan les dijo, esto está en Juan 3, 27, 30, tampoco lo hemos visto, pero lo vamos a leer. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado, le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Él menguó y mientras se preguntaba en la prisión cómo se ajustaba su encarcelamiento a la gloria anticipada del reino del Mesías, le entraron dudas sobre el carácter mesiánico de Jesús. El Señor, lleno de gracia, despejó esas dudas al reconocerle los milagros que estaba llevando a cabo. También es otro pasaje que no lo tenemos en el Evangelio de Juan. Todo esto lo tenemos como evidencia en los otros evangelios. Pero ¿qué está tratando de decir el comentarista? Juan hizo su papel de subordinado hasta el final. A él lo único que le interesaba era preparar el camino para el Señor y darlo a conocer en el momento en que él llegara. Y en ese momento en que él llega, él empieza a menguar y dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Tenía tan claro ese papel que en ningún momento se desvió de ahí. Pero tuvo una duda cuando estaba encarcelado. Este pasaje está en Mateo 11:2, del 2 al 5, y en Lucas 7, del 19 al 22. Y él envía una delegación de sus discípulos a preguntarle que si él era el Mesías o esperaban a otro, que si realmente era el Mesías, porque él decía, cómo, dice el comentarista, se preguntaba, ¿cómo encaja este encarcelamiento mío con el reino del Mesías? Si él es el Mesías, ¿por qué yo estoy encarcelado? Y le entraron las dudas. Y él le responde a los enviados de Juan y les dice, vamos a leer un poquito, a ver si es en Mateo que lo tiene. Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces ellos regresan con esto que les dijo Cristo, van y le cuentan esto a Juan y Juan reafirma que él es el Mesías. ¿Cómo sabía Juan que esto que estaba haciendo Cristo era la confirmación de que él era el Mesías? Eso era una parte de una profecía y el Señor simplemente le hizo saber que esa profecía se estaba cumpliendo en ese mismo momento, en el momento en que ellos van a Jesús y lo ven hacer todas estas cosas y escuchan lo que él está hablando. Entonces ve y dile lo que ven y lo que escuchan. Y Juan entendió en ese momento que estaba cumpliendo esa profecía, entonces que él era el Mesías, él era el verdadero Mesías. Ahora vamos a entrar a una quinta parte, ya dejando el testimonio de Juan el Bautista, vamos a entrar a una quinta parte que se llama el equilibrio de la salvación. El equilibrio de la salvación. Y esto está en los versículos 38 al 51. Solamente lo vamos a leer para dejarlo hasta ahí, porque es un tema un poquito largo, pero para que tengamos en la mente este pasaje. Dice Juan
capítulo 1, versículos 38 y 51. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Un pasaje un poquito largo, lleno de cosas maravillosas, lo vamos a ver en el comentario. Vamos a dejar hasta aquí porque, como vemos, es un pasaje un poquito largo. Eh, y vamos a la próxima semana a entrar en detalle con esto. Por ahora, si hay alguna pregunta, algún comentario, y si no, lo dejamos hasta aquí. Bueno, démosle gracias a Dios por este momento. Padre amado, Padre grande, maravilloso, Rey eterno y soberano Señor. Padre, gracias por esa palabra, palabra sabia, es tu sabiduría, Señor. Gracias por permitirnos conocer un poco de ella, por escarbar sobre la superficie de ella. Sabemos que esto tiene más profundidad, mucha más profundidad, pero Señor, nos gozamos y nos deleitamos aún viendo la superficie de tu palabra. Gracias por tus maravillas, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que vas a seguir haciendo hasta el final. Te damos gracias, Señor, y clamamos tu bendición. Lo hacemos en el nombre grande y maravilloso de Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Profesor, Livia levantó la mano. Oh, no veo a Livia aquí en las... Mm. Ahora sí. Sí. Tenía. Ah, no, ella a los alumnos. Bueno, Hola, buenas hola. noches, profesor. Yo siempre que leo esta palabra que nos hablan del camino estrecho, pues yo tengo muchas dudas porque el camino estrecho luce como si para cada persona es diferente. Cada persona como que toma diferente el camino estrecho. Y yo de pronto he entendido de una manera, pero quisiera que por favor nos diera como algunas aclaraciones acerca de esa palabra que se usa tanto y a toda hora pues nos la repiten y la repetimos. Gracias. Bueno, vamos a hablar acerca de ese camino estrecho. Dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Qué significa eso? Que es muy fácil entrar por ese camino. A ese camino se llega de manera supremamente fácil. O sea, entrar por ahí es tan fácil como dejarse llevar por la corriente. Ahí entra multitudes. Entonces, para nosotros es muy fácil encontrar esa puerta ancha y espacioso ese camino. Muy fácil de caminar por allí. Pero cuando dice que estrecha la puerta, no, angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la salvación, quiere decir que es muy difícil encontrarla
y es muy difícil entrar por ella, porque es muy estrecha. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor con esto? No es fácil, no es fácil entrar por esa puerta, no es fácil seguir ese camino, no es para todos. La mayoría de la gente prefiere la puerta amplia la puerta amplia y el camino espacioso, porque es más fácil, porque no hay que hacer ningún esfuerzo. Entonces, de lo que está hablando el Señor es que no es nada fácil encontrarla, hallarla, no es nada fácil entrar por ella y no es nada fácil caminar por ese camino. Y nosotros nos damos cuenta que el camino cristiano no es nada fácil. Tiene muchos, por decir, empinados. Tiene muchas piedras sueltas por donde uno resbala. Es muy complicado. Entonces, ese es el sentido de el camino estrecho y angosta la puerta, que es muy difícil caminar por él y no es fácil encontrar esa puerta en medio de un camino espacioso y de una puerta amplia. O sea, es más fácil encontrar la otra que esta. Se refiere más que todo a esto. Entonces la gente no, cuando ve que esto es difícil, que este caminar es bien difícil y que no es fácil entrar por esa puerta, y sabemos que la puerta es Cristo y que no es fácil entrar por ella, prefieren seguir la corriente del mundo. Desisten y se van por la puerta amplia. Esa es como la explicación más apropiada para este. Ajá, ese camino estrecho significa caminar en santidad. ¿Quién de nosotros está caminando en santidad hoy en día? Es difícil, es muy difícil. Por eso dice que es estrecho. Adriana, Profe, ¿cómo sabemos nosotros? ¿Cómo podemos tener como la certeza de que estamos en ese camino y no nos estamos engañando nosotros mismos en el camino ancho pensando de que nosotros sí somos hijos de Dios? mire, esa es una pregunta muy buena, pero muy delicada. Es muy delicada porque es tan delgadito el hilo por el que nosotros tenemos que caminar que una desviación chiquitita nos lleva por la corriente del mundo, nos lleva por la puerta amplia. Hay que estar todo el tiempo en la palabra, mirando lo que la palabra de Dios dice de cómo debemos nosotros comportarnos. Examinémonos nosotros mismos si estamos en la fe. ¿Cómo nos examinamos? ¿Cómo nosotros podemos saber todas estas cosas? Mire, ni el mejor de los pastores puede decir estoy completamente bien, ni el mejor de ellos. Todo el tiempo tiene que estar examinándose. Todo el tiempo el cristiano se tiene que estar examinando. Hay cosas tan simples que uno las puede corregir, como yo no robo, yo no mato, yo no miento, y eso uno las puede corregir porque se da cuenta uno muy fácil. Pero hay otras muy delicadas, por eso cuando leíamos Muy ahora que sutil. engañoso es el corazón, engañoso es el corazón. ¿Qué dice qué decía el Señor, nuestro Señor Jesucristo? Mueran al mundo, mueran al mundo. Mire aquí donde empieza a ser estrecho el camino. ¿Cómo morimos al mundo? Nosotros tenemos que llegar a un punto en que morimos a todo lo que nos genera placer en la carne. Llegar a un punto en que lo único que nos genere placer es al espíritu. ¿Y qué le genera placer al espíritu? Adorar a Dios. Es lo único que le genera placer al espíritu. Adorar a Dios. Adorar a ese Dios que nos dio salvación. Entonces, es muy complicado saber si estamos caminando correctamente. Tenemos que estar todo el tiempo en la palabra, examinándonos todo el tiempo y sabiendo si estamos muriendo o no a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque estamos llenos de ídolos. Nosotros tenemos ídolos de toda clase, de toda clase. Mi esposita escuchó alguna vez decir que nosotros somos una fábrica de ídolos. Nosotros mismos fabricamos nuestros propios ídolos. Hacemos ídolos de todo. Y el Señor quiere que nosotros dependamos completamente de Él, que no dependamos de nada en esta vida. Y hay una cosa, yo lo voy a decir por mí, voy a hablar por mí mismo, que es algo con lo que yo lucho. Yo no dependo de Dios en lo económico.
Yo económicamente siempre tengo esa lucha y estoy pensando, tengo que trabajar, tengo que dedicarle más tiempo al trabajo, más tiempo a esto, y yo no dependo de Dios de esa manera. Y nosotros tenemos que depender hasta en eso de Él, hasta en eso. Nosotros no nos tenemos por qué estar preocupando tanto por eso, porque para nosotros la mayor preocupación es nuestra alma, tiene que ser nuestra alma. ¿Cuánto tiempo dedicamos a aprender de eso? ¿Cuánto tiempo comparado con lo que nosotros dedicamos a trabajar, por ejemplo, es suficiente lo que nosotros dedicamos a estudiar? Entonces, todos los días tenemos que analizarnos nosotros mismos. ¿De verdad estoy caminando como Dios quiere? ¿Esto que yo hago está glorificando a Dios? Todo lo que yo hago glorifica a Dios. Y entonces es ahí la pregunta de Adriana, como que ayuda a responder la pregunta de Livia. No es fácil caminar por el camino cristiano. No es nada fácil. Es muy difícil. Y Cristo dijo que no era fácil. Él mismo lo dijo. Por eso del camino estrecho. No es fácil. Eh, si nos damos cuenta de situaciones que tenemos, de cosas que estamos viviendo que no están bien, nuestra única salida es arrepentimiento, pedir perdón y aferrarnos a Cristo. Es nuestra única salida. Así que todo el tiempo hay que examinarnos, hay que mirar qué cosas son pecados delante de Dios. Y es Adriana. tan sutil. Sí, profe, porque algo, digamos, que a mí me aterra es ese versículo que dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. O sea, y el Señor le dice que no los conoce, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no creo que todas esas personas estén conscientes aquí en la tierra de que no son hijos de Dios. O sea, que están aquí en la tierra haciendo cosas para el Señor. Tal vez muchos sí lo hacen de una forma torcida, pero otros que creen de que sí son hijos y que hacen obras porque son hijos del Señor, y resulta que cuando lleguemos allá el Señor va a decir, bueno, ¿y usted quién es? Eso me aterra. Digo, Padre Santo, ¿cómo podemos tener la certeza de que, por lo menos yo, de que yo sí soy tu hija? O que yo misma no me estoy engañando. De que sí, soy cristiana y entonces sigo al Señor y estoy estudiando y hago esto porque, pues porque soy hija de Dios. Y resulta que no. Eso me aterra. Ese versículo específico, eso me da mucho miedo. Mire, es tan aterrador esto que uno piensa en aquellas denominaciones que creen que están bien y que sabemos que están mal. No vamos a mencionar a ninguna de ellas. Pero dentro de la doctrina cristiana, de la iglesia, la doctrina verdadera, por decir reformada, ellos dicen que dentro del pueblo, de todo el pueblo que asiste a los domingos, hay una iglesia visible y hay una iglesia invisible. La iglesia visible es todas las personas que nosotros vemos allí sentadas, pero dentro de esa iglesia visible hay una iglesia invisible que son los que verdaderamente van a ser salvos. Es tan aterrador porque en medio de todo lo que nosotros estamos viendo, que creemos que estamos bien, no sabemos cuáles son los verdaderos y cuáles no. Hay una iglesia visible y una iglesia invisible, y ninguno de nosotros puede ver la invisible, ninguno de nosotros lo puede hacer, solo Dios sabe cuál es esa iglesia invisible. Entonces eso va hasta incluso a nosotros que estamos yendo a esto. Y la única manera es estarse preguntando todo el tiempo y examinándose todo el tiempo y clamándole a Dios por el perdón de los pecados y que nos ayude a revelar esos pecados ocultos que son tan sutiles, que nosotros no nos damos cuenta que los tenemos. Un pecado, uno de los pecados más grandes y que más aborrece el Señor es el orgullo, el corazón altivo y orgulloso. Creo que ese Proverbio 6 que habla de esto, corazón altivo y orgulloso. ¿Quién de nosotros no tiene orgullo? ¿Quién de nosotros está libre del orgullo? Por eso el Señor decía, sed humildes, humíllense delante del Padre. Y nosotros no somos capaces de humillarnos, todavía nos falta mucho. Entonces hay que trabajar. Sabemos que estamos en un proceso de santificación.
La otra vez habíamos hablado de la santificación, que son 3 etapas, una santificación posicional, que es la que estamos en este momento nosotros, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces pasamos de estar en las tinieblas a estar en la luz. Eso es posicional. En el transcurso de nuestras vidas estamos en una santificación progresiva que va a durar hasta que nosotros nos vamos de este mundo o hasta que Cristo regrese. Y la tercera, que es la santificación perfecta o la santificación total, que es cuando ya estemos en su presencia. Entonces, todos los días de nuestras vidas tenemos que clamarle a nuestro Dios: Señor, ayúdanos, revélanos nuestros pecados, muéstranos aquellos que nos son ocultos. En alguna clase vamos a tocar ese tema de la cantidad de pecados de la cantidad de cosas que son pecado y que nosotros creemos que no. Siempre que hablo del orgullo, recuerdo el que más me golpeó a mí, el que más me golpeó cuando yo escuché, porque en Aviva Nuestros Corazones tienen un capítulo que se llama un examen del orgullo, que son 40 preguntas, de las cuales yo creo que lo gané porque contesté, todas fueron sí, 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 40 preguntas, pero la que más me golpeaba a mí era las personas tímidas. Y yo pensaba para mí que una persona tímida era una persona humilde. Resulta que una persona tímida es una persona orgullosísima, demasiado orgullosa, porque está tan preocupada de lo que vayan a decir de ella, de lo que vayan a pensar, de cualquier cosa que vayan a ver en ella, que la hace ser una persona tan demasiado orgullosa que está tan preocupada por ella misma. Y cuando yo escuché eso, yo decía, increíble, increíble, pero una persona tímida es una persona demasiado orgullosa y es un pecado muy grande para el Señor, delante del Señor. Entonces, así como eso, hay cantidades de pecados que nosotros tenemos. Dice Jonathan Edwards de la magnitud del pecado o la profundidad del pecado. Él habla de la profundidad del pecado y dice que el pecado es tan grave en nosotros que el Señor dijo: si un hombre mira a una mujer con deseo, ya adulteró en su corazón. O si alguien se enojó con su hermano, ya asesinó en su corazón. ¿Por qué? Dice Jonathan Edwards que el pecado es como un bebé que se gesta. Cuando el pecado ya se gestó, ya es un ser. Como el bebé ya es un ser. El pecado ya se gestó con solo pensarlo, porque ya está en el corazón del hombre, que no dio a luz, que no alcanzó a materializarse, pero ya fue pecado porque ya se concebió en el corazón, concibió en el corazón. A ese nivel es la gravedad del pecado de los seres humanos. Y a ese nivel tenemos que examinarnos nosotros todos los días. Y cada vez que cometemos un pecado tenemos que clamar por perdón. Entonces, esa tarea es bien difícil, bien complicada y por eso es estrecho el camino. No sé si queda claro, no sé si es suficiente o después profundizamos más sobre esto. Pues profesor, este es un tema muy amplio y sí, la explicación está muy buena, pero sí necesitaríamos que después profundizáramos más. Hay que Sí, profundizar. Mire, sí, sí. si hay algo importante en la vida del cristiano es entender completamente el pecado, darse cuenta de lo sucio que es ese pecado delante de Dios, caer de rodillas humillado delante de la grandeza de nuestro Padre Eterno, que fue capaz de pagar con su Hijo por esa porquería que nosotros cometemos todos los días, por esa vileza de nosotros con el pecado. Entonces esto nos tiene que llevar a humillarnos delante del Padre, a que nosotros caigamos de rodillas y hagamos más grande cada día ese sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces es importantísimo conocer acerca del pecado. Usted me dijo un día, Gracias, sí, sí. estaba explicando también, estábamos hablando de esto mismo y me dijo un día que la palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Así que si no escuchamos la voz del Señor,
quiere decir de que no somos ovejas de él. Somos las ovejas. No lo estamos Sí. siguiendo. Las ovejas siguen a su pastor. Y oyen mi voz y me conocen. Y ay, Señor mío, ¿sí conocemos esa voz o no la conocemos? Eso es lo que hay que preguntarse. Y muy bueno que se esté preguntando eso, Sí, porque eso es el Espíritu Santo redarguyendo en ese corazón. así Qué es. bueno. Y yo también creo, así como dice Adriana, que este es un tema tan amplio y yo creo que es uno de los temas que más nos tiene que preocupar acerca de la palabra. Porque, pues sí, sin santidad, y dice es que la palabra dice que debemos vivir en santidad, pero vivir en santidad es la cosa bien difícil. Y a Uy, veces hacemos cosas que pensamos que están bien. ujú. Y como yo oí estos días en una enseñanza que estaba hablando el pastor y dijo, pues los pecados como los grandes, como no los grandes, porque todos son pecados del mismo grande, pero hay como los pecados que un hombre, una persona fue asesino, fue drogadito, robó, trató mal a su esposa, todas esas cosas, dice, esas son fáciles de dejar, pero las que están internas, las que no se ven, las que están acá dentro de nosotros y que creemos que eso nadie lo ve porque está aquí en el corazón. Y esas son las que el Señor está hablando, que engañoso es el corazón, que quién lo conocerá, solamente Él, ¿cierto? Porque nosotros creemos que estamos bien, pero de pronto estamos fallando en todos esos pecados que no se ven, que podemos aparentar muy organizaditos, muy arregladitos, muy estudiosos, pero de pronto tenemos, como dices, el orgullo, tenemos las cosas que al Señor no le agradan. Entonces, esas son lo más difíciles de dejar, porque Ujú. nos atacan así sin que uno se dé cuenta, está actuando ya de esa manera. El enemigo está dentro de nosotros, adentro de cada uno de nosotros. Mire, si hay dos cosas importantes dentro de las escrituras, de las cuales nosotros debemos como estudiar muchísimo, son el pecado y el infierno, porque el pecado nos está enviando al infierno. Y con esas dos cosas nos damos cuenta del sacrificio tan grande de Cristo en la cruz, del problema tan grande del que nos sacó y de lo que nos libró. Así que esos dos temas son fundamentales que uno los estudie, el pecado y el infierno. De hecho, dicen los estudiosos que el Señor habló más del infierno que del cielo. Qué tristeza, tanta Bueno, vamos por cabeza. este camino. Vamos por este camino y es importante que después cuadramos alguna clase fuera de esta y hablamos acerca del pecado. Me Me parece parece bien, buenísimo. sí, buena idea. La santidad, que es la santidad. Quitar el pecado es santidad. Bueno, qué bueno. Pues necesitamos aprender mucho de esto. Practicar, practicar, practicar. Que nos duela en el corazón el Está. cometer un Eso. pecado. Ahora ¿Cierto? sí, Sí. Ahora sí. Empezó. Bueno, Sí, que nos yo duela en el tengo corazón pecar, algo. sí. Bueno, tengo una. pregunta. Sí, Mire que dice en la palabra que él buscó y él no encontró a ninguno que fuera, pues, como buenos. Entonces, en ninguno somos. ¿Y sabes qué? Justo. Nosotros estamos por están metiéndonos es por la ancha. No queremos seguir la estrecha. ¿Por qué? Porque somos desobedientes de la palabra. Él nos deja aquí escrito y nosotros hacemos otras cosas. No obedecemos. Entonces tenemos que ponernos de parte. Si yo soy una mentirosa, deje de ser mentirosa. Si es, bueno, todo lo que es malo, deje de hacerlo. Pero si yo hoy lo dejo y mañana lo vuelvo a hacer, entonces, ¿qué estoy haciendo? Nada. Esa es la que dice la así es. allá. Vamos allá, nada. Vamos allá y nos dice, vea, fuera, que no los conoció. Claro, porque si yo estoy haciendo algo, pero tengo es
con rebeldía, haciendo las cosas, tener que hacer esto, tener que, bueno, pongámosle que venga ahí, ponerle a esas personas, tener que darles, vea, sin saber quién es el que me está pidiendo allí. Exacto. Entonces exacto, entonces yo voy allá, cuando me mueran de él, y yo voy, no, si yo, ay, yo hacía esos milagritos, ay, yo decía, men, fuera, no te conozco, ay, Ay, fuera, Celia. Señor. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer esto. Si yo voy a hacer algo, hágalo de corazón. Y hacerlo y arrepentirme de todo lo que no le agrade a Dios, pero es difícil. Está uno ahí es con la puerta ancha aquí y la estrechita aquí buscándolo, y uno metiéndose por la ancha. Así es. Muy bien. Sí, tenemos que, mijo, yo digo, por meternos es en pedirle a Dios que nos ayude, Él, y que nos, ¿cómo es que nos vamos a entrar por la puerta estrecha? Que nos cueste ayunar y orar y arrepentirnos de corazón, porque Él aquí manda, aquí hay un mandato que Él dijo, vete y no peques más. Entonces tenemos que hacer, si hacemos pecado, no pequemos más. Entonces tenemos que poner de parte a no pecar, porque si nosotros seguimos haciendo lo mismo, si yo le digo o una mentira, ay, y sigo, hoy no la digo, pero hoy se la digo, le digo la mentira, bueno, ay, yo me arrepiento, mañana, tan, otra, entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces, No ese es sirve el el problema. arrepentimiento. No sirve. No sirve. Ay, pedirle a Dios que nos ayude a arrepentirnos de todo y no comenzar a hacer las cosas que no le agradan a Él, no hacerlas, no hacerlas. Seguir allí, bregando. Ay, va a hacer algo. No voy a hacer eso porque yo me arrepentí hace días y voy a seguir por mi camino estrecho. Pero si me sigo por ese ancho tan bueno, ¿qué? Es que el No, camino ancho es muy agradable. Es ese es muy, agradable. muy agradable. Claro, mijo. Y entonces lo que yo digo, profesor, ay, qué pena mi profesor. Profesor, es verdad. Si yo no me arrepiento y dejo de hacer las cosas que no le agradan a él, dejo de hacer las cosas que no le agradan. Ay, qué bien. Pero si vuelvo otra vez, ay, voy a hacer esto, ya él me perdona. Vuelvo otra vez, él me perdona. No, tiene que ser arrepentirnos de una vez del corazón. Él ¿Cierto? conoce el corazón de los hombres, Él conoce el corazón de todos y sabe cuándo un arrepentimiento es verdadero o cuándo es simplemente, Sí, señor, es verdad. Como dice simplemente su esposita, tenemos que ser intencionales. intencional. Intencionales, sí. Yo digo, Ay, ahí, no, yo digo propósitamente. Hay Sí. que hacer- Hay que hacerlo repréndanos, propósitamente. cierto, y cierto que así es. Si yo soy una persona y estoy haciendo algo que no le agrada a Dios y yo sigo haciéndolo, entonces imagínate, no estoy haciendo nada. Sencillamente no le agradamos y nos deja fuera y ya. Pues deja Ay, ya, no. fuera, Ay, no. fuera. Ay, qué susto ese día que nos vamos de esta Ah, tierra. Ay, no. Vamos con hay él. que Yo les digo, temblar, yo, hay yo que doy consejo. temblar. Dice que Cuidado con la salvación hay que guardarla con temor y temblor. Y temblor, el cuidarla. Sí, y Cuidarla, si sí. se, Cuidarla y con si temor y temblor. vamos a tener así, ay, Espíritu, Mucho. nosotros la soltamos, la tenemos así, pero de pronto, vea, Por eso es importante aprender mucho sobre ese pecado y la santidad. yo le pido mucho a Dios eso es lo que tenemos que hacer, separarnos de lo que no le agrede a Él y no volverlo a hacer, y cuando se lo presenten ahí, no, fuera, yo no quiero nada de esas cosas, yo quiero lo bueno para presentarme ante Dios, porque yo no sé si hoy no sabemos cuándo nos vamos a ir de esta tierra, Eso el es día, verdad. ¿cierto? Y Ese no lo es Pero es el sabemos. que problema. eso es lo difícil, negarnos a nosotros mismos. Perdón. Y si soy capaz, Negarnos a nosotros mismos porque todas esas cosas es lo que a uno le llama la atención. Pues claro, Sí. todo lo de la carne es bueno. la carne está ahí. Buenísimo. Como yo digo, el pecado es encantador. ¿Cómo Sí. Y te todo pasa? lo Entonces esa es la que hay que agregar a dejar eso. Pero antes eso es lo difícil. Pero a Difícil veces es uno ni sabe que eso es malo. A veces son cosas que uno no sabe que no agradan a Dios porque las ha normalizado tanto. Todo el mundo pero las hace y uno ya lo ve como algo normal.
Sí, ¿Cómo te parece? Eso es lo que hay que pensarlo, que no, que entonces uno no sabe qué hay allá, en este corazón y en esta mente. tenemos Entonces, es eso, que ponernos de acuerdo para que hagamos la clase del pecado y del infierno, como, para que tengamos más miedo. Y esa la va a Exacto. hacer. ¿Y sí, cuándo va el a comenzar? profesor dijo que sí, no, que nos vamos a poner de acuerdo para hacerla, una clase extra, Es mejor como Bueno, hacer aparte una de esta. sin afán. aparte de eso. que derribe Ujú. todo lo que hay. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué? Para uno mirar, ay Dios, y yo estaba haciendo eso. Antes de uno arrepentirse, bregar y hacer, no hacer esas cosas que no le agraden a él. Yo siempre le digo, ay Señor, saca de mí lo que no te agrade, sácalo, sácalo. Porque es que uno le da mucho miedo a la palabra, tanto que, ay, tanta que, como dice, antes uno la asusta. Pero tenemos que Cosas llegar. tan sencillas como hasta ver unas películas que uno no debe estar viendo. Y uno No sé, es dirá, que, pero ¿por eso qué? qué tiene. Y ¿Qué Juan Manuel pecado? Valls dice que le cuesta encontrar una película ¿Qué pecado como es ver esto? Apta, Eso no es pecado. como, ¿Cierto? como nos enseñaron, todo lo que usted vaya a hacer, usted piense de que Jesús ahí está está. sentado a su lado. Mira, Ay, mija, espera, imagínate que hay desobediencia en mí. Yo por lo menos digo yo. Porque ¿cómo te parece que a mí me gustaba ver el desafío? Entonces ahí Ajá. está, ¿por qué? Ay, me sentaba a mirar. Ay, ve que va a ganar ese. Si yo antes siempre estaba haciendo algo que no le agrada a Dios. Porque yo, ¿por qué tenía que ver eso? En vez de ponerme a leer la palabra, pedirle a Él que sea el que me dé sabiduría. Entonces, imagínate. Entonces, yo Es que pienso, cosas que se presentan ahí, uno comienza a mirarlas, entonces ahí va siendo que es pecado. ¿O no? ¿O estas, qué me dice el profesor? estas cosas de la televisión, de la música y de todo este tipo de cosas se llaman entretenimiento. Sí, Y se van que haciendo no, unidos. ¿Por qué le llaman entretenimiento? Porque nos están ese entreteniendo para que no estemos sí, en la verdad. Nos sí, están sacando de la verdad para mantenernos ahí entretenidos en todas estas cosas. ¿cómo Entonces te nosotros parece? gastamos mucho tiempo en el entretenimiento y Sí, dedicamos muy entonces, poco a la verdad. en lo de Pero Dios, es muy tan entretenido que usted se sienta a ver televisión 5 minutos y se puede quedar horas allí. Como cuando usted cierto. coge su teléfono y ve un Ey, video y se puede ah, quedar horas viendo videos. Cuando usted déjalo ahí. levanta la cabeza, se da cuenta todo el tiempo que ha pasado, porque eso es Claro, entretenimiento. Nos están sí, entreteniendo para que la vida verdadera, mire, alguien hizo esta pregunta, ¿cuál es diga, la vida real? ¿Cuál es la vida real? ¿Usted está en la vida real? buena. Ay, Ustedes están sí, viviendo la vida real. La vida real ay, es la vida eterna y nosotros tenemos que estar viviendo desde aquí la vida sí, real. Esta claro. vida es pasajera, esa vida que nos está esperando es la real y nosotros tenemos Ay, que empezar a vivir en la vida real. A nosotros nos claro, tienen entretenidos para que no estemos en ella, para que nos claro, salgamos de ella. Y sí. como, Y mira que eso es verdad, porque una vez que se pone a orar y se queda dormido. exacto, mire, Ese enemigo, pero usted póngase a ver, pero póngase a ver el desafío y no se queda dormida ni un segundo. hey, Es verdad. sí. Eso O es se pone verdad. a orar y se acuerda, ay, para hacer el almuerzo, ay, tengo que hacer tal No, cosa, no, ay, esto no no, llamé esto no. aquí, ay, ahí mismo se acuerda de todo. Sí, señor, Claro. está uno en la casa de oración escuchando y es pensando, ya irá a llegar Sandra, yo ahora qué voy a hacer del almuerzo, voy a hacer esto, o voy a pedirlo hecho, es pensando, y yo ahí me le digo, fuera, enemigo asqueroso, que yo estoy escuchando la palabra, yo aprender la palabra, yo no estoy pensando en el almuerzo. ¿Vio? Y eso ¿Vio? no parece Si malo, está en la porque casa, está pensando en el almuerzo o está pensando en que tengo que pagar cosas que son parte de las responsabilidades. Pero mire, sí, todo eso mira, que ay, no lo uno deja distraen, con. tanta cosa que es que allá No distraen. deja concentrar. O por ejemplo en YouTube. Ay, no, pero es que yo lo único que estoy haciendo es mirando, no ah, sé, lo que me gusta a mí, remedios, doctores. ¿cómo te Pero yo no estoy haciendo nada malo en YouTube. Lo único que estoy haciendo es mirando estos doctores lo que están hablando. otra cosa que Y yo cuando también menos piensa, llevo toda la tarde ahí. que yo veo Sí, difícil o veo pues que es tremendo. Hay unas personas que yo, no digo quiénes, pero No digo que yo no sí, las estoy mirando. no digo quién, se van
a las reuniones, a lavar por allá, las danzas, las otras cosas. ¿Y después qué? Llega a las cosas de Dios. Entonces, eso está grave, ¿cierto? Porque eso no hay, ahí no se están arrepintiendo. Ahí están No. dos cosas. Está el estrecho y está el ancho. Y le están dando Ajá. como más larga el ancho, ¿cierto? Ay, mijo. Y Yo usted me puede preguntar cuántas yo me- horas estuvo en uno y cuántas horas estuvo en el otro. ¿te parece? Ya Hijo, ve cuál es la pregunta más. me da como una angustia, eso pienso yo, ay, no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo será? ¿Qué hacemos? Vea, yo tenía la viejita, la abuelita, la suegrita. Ella me decía, ay, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Me pego de las monjas o de las señoras que vienen a darme palabra? Y yo le decía, pues no sé, el caminito que usted vea que sea mejor, que le hablen la verdad. Decía yo así, porque como yo tampoco, yo también estaba toda inocentona de las cosas de mi padre. Entonces, ahí es donde hay una cosa que le piden un consejo a uno y uno no se lo puede dar. Entonces, imagínate, antes ahí tenía que ser pegado, era la palabra verdadera. A Pero la como no había, palabra. como ni yo podía, porque tampoco la entendía. El Ya, ya. viejito, mi hermanito me dijo, yo, vean, yo estoy practicando la palabra con los testigos y con otros señores, otros pastores. Bueno, no, con los testigos. ¿Cómo te parece que me dejaron sorprendido? Un día iba yo para allá cuando había otro pastor de otro con ellos y estaban en una legata. Y yo, mi hijo bendito, ¿cómo así? ¿Y usted por qué le puso cuidado? Usted es el que tiene que pensar, arrepentirse usted. Sí, vea, estaban alegando. Yo dije, hasta aquí, no vuelvo a escuchar palabras. Y yo, ay, no, hizo mal, porque usted tiene que arrepentirse es usted. Le dije a mi hermanito, que porque estaban en una legata ellos, contradiciendo. Imagínate. Entonces, ellos mismos le hacen quitar a uno la poca cafecita, un poquitico de fe que tenga, y ven uno de eso, ¡ay, se retira! Y yo no voy a hacer nada. Ese es el problema que tenemos hoy en día con todas estas denominaciones, porque la Cierto que palabra de Dios no tiene denominación, nosotros no nos podemos declarar de ninguna denominación. Somos no, cristianos, pertenecemos sí, a Cristo, no le pertenecemos a nadie en esta tierra. no, nadie. Y Es esta verdad. gente se hace matar por defender una denominación. Eso no es Sí, cierto. Nosotros tenemos que hacernos matar por la palabra de Dios, la que sí, sea fiel, no es importa quién la verdadero, diga. de una sana doctrina. Sana doctrina, no importa lo demás, no importa a quién pertenezca. Mire que ahí nos Sí, ponemos a Hermanitos, pensar. discúlpenme, está muy bueno el debate, pero yo me tengo que ir. sí, yo sabía que Y yo había esto. también. Sí, Bendiga a todos y pidámosle a Dios que nos Bueno, ayude a pasar por el camino estrecho. Y a mí, Amén, amén. ¿cierto? Que Así esté tenemos que bien. estar. muchas gracias. Entonces, bueno, nos ponemos de acuerdo para la próxima clase. Así Bueno, es. señor. Bueno, muy Muchas gracias. El Señor me Bueno, los guarde. gracias. quedó muy linda y muy tremenda, mi hijo, para obedecer y hacer lo que le agrade a mi padre. Amén.